Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast, historia de rock a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena. Mi partner para este podcast es nada más y nada menos que Carlos Oñoro. Y este es un podcast muy especial porque vamos a hacer una trilogía con la discografía de Paul McCartney en su historia, excluyendo The Beatles. Por muchos años había querido hacer este podcast. Y esta ocasión es perfecta por varias razones, entre otras porque se ha anunciado esta gira de McCartney por Sudamérica, incluyendo Colombia, la segunda visita en Colombia, después de un triste desenlace de la que realmente iba a ser la segunda. Pero ante todo, porque entre otras tantas razones, muy probablemente esta sea la última gira de McCartney por Sudamérica. McCartney tiene 82 años, girará este año. Y pues no regresará seguramente antes de 2 o 3 años. Estamos hablando de 85 años, que ya no sabemos si con 85 años podrá girar. Suena muy difícil, la verdad. Y menos haciendo shows de McCartney de 3 horas. Pero más que cualquier otra cosa, este podcast lo queremos hacer dedicado a la discografía de McCartney. Y el primer episodio, que es este, está dedicado a McCartney en los 70. La vida después de los Beatles, la formación de Wings. Después viene un episodio que va a ser McCartney en los 80 y 90, juntos porque los 90 fue una década muy cortica, solo 2 discos. Y un tercer episodio que es McCartney en los 2000, que es el siguiente episodio. Entonces, este episodio de hoy está dedicado a los 70. Es un amor muy grande el mío por McCartney, debo decirlo. Oñoro también tiene un afecto muy especial por McCartney. Para mí, la razón por la que me dediqué a la música, llamé la música y el entretenimiento en general, en gran parte es inspirado en oír a McCartney desde que era niño. Y sobre todo muy fan de esta época de los 70 de Wings. Yo tal vez creo que era el único niño en mi ciudad natal, en Barranquilla, donde tenía un afiche colgado de Wings. Creo que no había ningún otro niño en Barranquilla con un afiche de Wings en un cuarto, ¿cierto, Oñoro? Muy raro. Entonces, y yo entré a McCartney, ni siquiera por McCartney ni por Beatles, sino entré por Wings, que fue una cosa muy chistosa. Es un cariño muy especial que tengo por esa banda. Entonces, este episodio es muy especial para mí por eso. Y por eso inclusive mi amor por McCartney trasciende al punto en que el día que conocí a McCartney, trabajando en lo que en ese momento era su disquera y todavía lo es, que era Universal Music, que lo conocí en Perú y le pude entregar un disco de oro, lo tengo en mi top 5 o digamos que top 10 de los momentos más felices de mi vida, porque era conocer al que había justificado gran parte de una decisión que había transformado o cambiado mi vida. Y por eso mi profundo amor por McCartney. Para hacer este podcast, tengo todos los vinilos de los que vamos a hablar al lado. Tengo todos los vinilos de McCartney de los 70, todos los de los 80, no todos los de los 90, pero digamos que los de los 70 y 80 tengo casi todos. Son los que más realmente... Algunos los tengo en CDs también, pero digamos que en vinilos 70 y 80 no fallo. Es mi década que le tengo mucho cariño. Y ante otra cosa, esta década de los 70 de este primer programa es muy importante, Oñoro, porque McCartney prácticamente en vivo solo toca música de los Beatles y de la época de McCartney solo o con Wings en los años 70. Muy poco de McCartney de los 80, casi nada. Creo que una canción, que ya les contaré cuál es cuando lleguemos al episodio de los 80. Casi nada de los 90. Rara vez se encuentra uno algo de los 90 de McCartney. Y una que otra cosita por ahí del 2000 en adelante, muy ocasionalmente. Pero prácticamente todo el catálogo que ustedes oyen en todos los shows de McCartney son Beatles y canciones, en su mayoría, y canciones de McCartney en solitario de la época de los 70. Eso es básicamente lo que ustedes ven. Por eso es que este específico episodio es tan importante para la vida de McCartney. Y bueno, recordarlo. Vamos a arrancar, Oñoro. Manos a la obra. La discografía de McCartney en los 70 se divide en 2 partes. 2 discos en solitario, 7 discos con Wings y un álbum en vivo con Wings.
Son en total 9 discos, de los cuales son 2, 7, no, 2, ¿qué? Aquí lo tengo exactamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 con Wims, 2 en solitario, son 9 y un álbum en vivo, 10. Esa es la discografía de McCartney en esta década. Y el primer álbum que publica McCartney, que es su debut en solitario, es McCartney en el año de 1970. Entonces, para entrar en materia con ese disco y entender la razón de ese disco es supremamente importante, más allá de su contenido, en lo que generó. Los Beatles estaban en una tremenda crisis, a punto de acabarse o ya con una decisión tomada. Hay un episodio especial de ese podcast que se llama Los Últimos Días de los Beatles, que hice junto a Oñoro, donde contamos todo ese momento. Por eso no nos vamos a explayar mucho en ese pedazo. Pero básicamente el centro de la situación es que John quiere divorciarse de la banda, lo anuncia en el año 69. En una reunión privada. Y eso le causa una gran depresión a Paul. Y Paul se encierra en una finca con su esposa y está muy mal. Y es ella la que lo convence. Y lo levanta. Exacto. Vea algo hacia el futuro de sí mismo y que empiece a componer. Y bueno. Y Linda no solamente era su partner personal, sino su pareja, sino también su compañera musical. Entonces, así. El lío era que ya habían tomado la decisión que los Beatles iban a separar. Y empezaban se habían lanzado algunas cosas por ahí. Harrison había lanzado un par de discos experimentales, John una cosa por ahí, pero realmente ninguno había sacado ningún disco o ningún debut en solitario. El primer real debut en solitario de un Beatle fue el álbum de Ringo Starr, que apareció el 27 de marzo, Sentimental Journey. Fue el primer disco, inclusive bajo el sello disquero de Apple. Fue el primero. No todo el mundo estuvo contento con esa idea. Después, el siguiente disco es McCartney. Es el álbum de McCartney. Pero aquí hay un detalle. Let It Be de los Beatles debería haberse publicado primero que el álbum de McCartney. El acuerdo de todos ellos es: vamos a publicar primero Let It Be que el primer álbum de McCartney. ¿Cuál es la razón? Recuerden que el último disco de los Beatles que ellos grabaron no fue Let It Be. El último fue Abbey Road. Lo que pasa es que Let It Be lo dejaron engavetado y después lo retomaron, lo terminaron para la película y lo lanzaron. Pero digamos que ese fue como el último respiro. Las grabaciones de Abbey Road fueron relativamente buenas, pero después empezaron unos conflictos desde el punto de vista negocio que terminó acabando con la banda, incluyendo la contratación de un nuevo manager llamado Alan Klein, que venía de manejar a los Rolling Stones y que fue como la gran piedra en el zapato. Let It Be de los Beatles terminó apareciendo un 8 de mayo de 1970. Este disco debió lanzarse, primero que el álbum de McCartney. Pero había tanto problema interno y Ringo era el que supuestamente era el presidente de Apple en algún momento dado y le mandaba correos a McCartney diciéndole, le cambiaba las fechas una y otra vez y McCartney... No emails. No emails porque no había... De acuerdo, cartas selladas. Le mandó un correo. Literalmente le mandó un correo, estaban muy distanciados en esa época. Y al final... De hecho, Marchena, ahí está una historia que ha contado Paul mucho, ¿no? Que es Ringo llegando a su casa y entregándole justamente una carta donde le dice que ni por el berraco puedes lanzar su disco, y Paul McCartney le dice fuck off. Sí, lo manda a la mismísima Damier y al final McCartney publica su disco. Lo publica el McCartney, su álbum, el álbum debut de McCartney termina apareciendo el 17 de abril del 70, siendo que Let It Be, la película o la banda sonora de los Beatles, se lanzó el 8 de mayo. O sea, prácticamente con un mes de diferencia. Cuando estrenaron la película, ya los Beatles estaban separados. Inclusive, el gran lío la importancia del álbum de McCartney, entre otros, a pesar de ser un gran disco, es que el disco venía cuando se lanzó a los medios, venía con un comunicado de prensa.
y era un comunicado de prensa donde McCartney anunciaba la disolución de los Beatles. Entonces no solo fue que se adelantó en anunciar McCartney la separación de los Beatles. Se acabó. El disco venía dentro con un boletín de prensa que lo decía. Entonces, cuando ellos planeaban lanzar Let It Be sin decir que se habían separado, sino que lo lanzaban y después decían que se habían separado. McCartney se adelantó, sacó su disco primero porque estaba aburrido de toda la situación que estaba pasando. Cuando los Beatles deciden, los otros tres se unen y deciden nombrar a Adam Klein como manager, McCartney se molesta porque él quería que fuera su suegro, porque sabía que Klein era un bandido, que en paz descanse, que se murió hace poco. Pero al final de toda esa historia, se molestó y dijo, no, si ellos van a hacer lo que les dé la gana, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y publicó McCartney su primer disco en solitario. Como Ñoro bien lo dijo, McCartney estaba supremamente deprimido y se fue a una finca en Escocia. Fue cuando salió la historia que McCartney estaba muerto y apareció la revista Time sacando fotos de McCartney viviendo. Incluso la portada del álbum de McCartney, de ese primer disco en solitario de McCartney, el disco aparece, es como un plato con unas cerezas alrededor, y en la parte de atrás del disco aparece McCartney con una barba, un saco de esos como bien gruesos y una bebé que es Stella McCartney, su hija, su primera hija que él la está cargando ahí entre sus brazos. Creo que es Stella, si no me equivoco. Y es la primera, es la portada del disco. Cuando usted el disco lo abre por dentro, el vinilo que yo lo tengo aquí dentro, lo abre, hay una cantidad de fotos de la hija adoptiva de Linda, porque Linda ya era tenía, y fotos de McCartney, algunos en la playa, otros con una guitarra. Eran unas fotos que no mostraba su vida una que otra con su reclusión en Escocia, pero la mayoría del disco era, digamos que eran fotos felices de su vida en familia, que era lo que McCartney se había dedicado a hacer. Ese es un muy buen disco, Ñoro, y tiene una de las mejores canciones de McCartney de toda su historia. Tal vez la mejor. Que no falla en ningún concierto, sí, y que se llama Maybe I'm Amazed. Y como Ñoro contó, es una canción dedicada a Linda por haberlo ayudado a salir de la depresión y haberlo enrutado a volver a la música y tomándose confianza en grabar música solo. Es un gran disco el álbum. Sí, ahí hay otra canción, Teddy Boy, tiene una instrumental. Hay otra que también, chévere. Junk, también fue un single que aparece en muchos lados. The Lovely Linda, dedicada a su esposa, Valentine Day. Y Every Night, que es una tremenda canción de la discografía. Cuando se hacen compilados de McCartney, siempre aparecen, por supuesto, Maybe I'm Amazed, Junk y la canción esta última que les dije que se llama Every Night, que es una de las importantes canciones de McCartney. Ese fue el primer disco, un disco que fue relativamente exitoso. Fue número 1 por 3 semanas consecutivas en el listado de Billboard de álbumes en Estados Unidos. Y se dio la posición cuando apareció el álbum de Let It Be de los Beatles. El disco llegó al puesto número 2 en Inglaterra. Chistosamente fue 1 en Estados Unidos, más no 1 en Inglaterra. Es un gran debut es un gran debut el que hizo McCartney con ese disco. Es un álbum muy bueno. Y bueno que salió antes que Let It Be, porque lo iba a opacar, ¿no? Totalmente, Let It Be lo hubiera opacado, no porque fuera mejor o peor lo que fuera, sino porque era un disco de los Beatles, de una manera u otra. El siguiente álbum de McCartney es un álbum venerado por sus fanáticos y es el Ram. Ram apareció el 17 de mayo de 1971. Hay una cosa que ustedes deben entender, y es que en esta época, afortunadamente en la música, no como hoy, los artistas sacaban discos de manera muy seguida. Uno disco tras otro, no es como hoy que son 5, 4, 6, 7, 8. O sea, los artistas sacaban discos todo el tiempo, a lo Taylor Swift, como quien diría, a la lata álbumes. Bueno, y en el 71 McCartney se saca su segundo disco, que más que un disco de Paul, el Ram, es un disco colaborativo con Linda McCartney. Pero los créditos son Paul and Linda McCartney.
Hay que decir que el primer álbum fue un álbum grabado caseramente, en gran parte. O sea, él lo grabó en ese estudio portátil. Ya en este disco, ya McCartney se lo lleva para el estudio de EMI, ¿no? Claro, este disco ya es diferente. Ya McCartney sale de ahí, ya empieza a trabajar un poquito más. Inclusive lo trabaja colaborativamente con Linda y trae un par de músicos, entre ellos un baterista que se llama Denny Sewell, que termina siendo baterista posteriormente de Wings. Este es un disco que tiene una gran canción que me encanta a mí, tal vez por el nombre, el Uncle Arbel Admiral Hasley, que fue una tremenda canción. Amo esa canción. Muy Beatles. Y fue su primer, claro, muy Beatles. Hubiera sido una gran canción de Beatles. Fue su primer número 1 en Estados Unidos sin los Beatles. Tenía otra muy buena que se llama The Backseat of My Car y una canción preciosa a la que yo amo, adoro y venero, que se llama Another Day. Una canción preciosa de McCartney. Es un gran disco. Ese disco, entre otras, tiene una canción que es una respuesta a una canción de Lennon. Lennon había sacado en un disco con la Plastic Ono Band una canción que se llamaba How Do You Sleep, donde criticaba a McCartney diciéndole que cómo era capaz de poder dormir con el cargo de conciencia de lo que había hecho con Beatles. Y McCartney le responde con una canción en este álbum que se llama Too Many People, con el Ram. Ram es un disco precioso, que la portada del disco es como medio dibujada y es una foto tomada por Linda, él como con un carnero que tiene como en sus brazos. Y ese disco, pues, yo tengo aquí el disco inclusive original en vinilo de ese álbum. Y ese disco, pues, como dije, tiene grandes canciones. Es un álbum muy bueno y ya es un McCartney en el estudio. Es un disco menos experimental, ya atreviéndose a hacer cositas más en el estudio que le costaba trabajo. Too Many People, Uncle Albert Admiral Hasley, The Backseat of My Car. Nada, es un muy, muy bonito disco producido por Paul y Linda McCartney. Es un gran álbum de McCartney. Y de ahí, Oñoro, McCartney dice: yo siempre me sentiré más cómodo trabajando con una banda, y a partir de este disco decide formar Wings. Sí, ¿cierto, Ñoro? Así es, Marche. De todas maneras, siento yo que esa unión de Paul y Linda ya viene con una intención de tener una banda, o por lo menos de su sociedad con Linda, hacerla un poco más fuerte fundando Wings, ¿no? Y entonces se arma Wings, Soñoro. McCartney vuelve otra vez al estilo de volver a trabajar con discos, con una banda, que fue con lo que siempre, de una manera u otra, él se sintió cómodo y creó Wings. Ese mismo año, ¿no? ¿Ah? Ese mismo año. Ram sale temprano en el primer semestre, y el 17 de mayo, y este álbum del que vamos a hablar sale el 3 de diciembre del 71, el mismo año. Correcto. ¿Cómo arma Wings? Para Wings se trae a un integrante que era el guitarrista de Moody Blues, que se llamaba Denny Laine, que murió hace menos de un año. Y el grupo estaba Denny Laine como la guitarra, que venía de Moody Blues y que había sido la voz del primer single, entre otras, de Moody Blues. Él abandona el grupo, que era una apuesta grande, porque en esa banda era guitarrista, compositor y hasta cantaba, y dejó una banda que tenía camino para irse a trabajar con un Beatle que en ese momento no era lo que hoy en día es McCartney. Era un tipo donde todo el mundo tenía que salir a probar que si era o no era la estrella de los Beatles. Aunque Mache, Denny Laine es en ese momento ya un legendario amigo de Paul. Ellos tocaban juntos en el 63. De hecho, se conocieron desde ese momento y siempre fueron amigos. Se reunió a Sewell, que era el baterista de la banda que había tocado en el segundo disco de McCartney, y formaron finalmente el grupo.
finalmente formaron la banda y publicaron el disco. Ahora que me doy cuenta, Stella fue la que nació después. La que aparece en la primera portada fue Mary, la primera hija de McCartney, la que es fotógrafa, la que aparece en el disco del primer álbum. Entonces, aquí hay una cosa bien particular. Cuando finalmente arman Wings, aquí hay una cosa bien... Publican el primer álbum, que lo publican en el año de 1971, o sea, meses después de haber publicado el disco, el segundo disco de McCartney en solitario, el Ram. Y aquí hay un detalle súper particular. Ese primer disco de Wings no necesariamente fue el mejor disco. Yo lo tengo aquí, es un disco que aparecen los cuatro sentados como en un río sobre una rama. Los cuatro integrantes de la banda, porque eran los que hacían parte del grupo. Pero aquí hay una cosa súper casual, Oñoro, y es que este álbum se llama Wings, se llama Wildlife, como la vida salvaje. Y este disco realmente no tiene ningún single poderoso que aparezca en ninguna de las compilaciones de Wings. Es un disco de mediano éxito, la verdad, el Wildlife, que aparece en el 71. No tuvo mayor trascendencia, no fue muy súper apreciado por la crítica, la verdad. No tuvo ningún sencillo que la gente dijera, esta es una gran canción ni nada. Fue un disco relativamente calmado. Bebop, Love is Strange, Wildlife, Some People Never Know. Muy poco se conoce realmente de este disco, y McCartney rara vez toca algo de este disco en solitario. No. Sí, es un poco extraño. Uno lo escucha y sabe que uno se da cuenta que ellos están tratando como de buscar una identidad, pero muy bueno, no de manera negativa, pero voy a decirlo, están improvisando musicalmente, no que no han planeado las cosas, sino que es un disco que es como si estuvieran sentados tratando de encontrar una onda para la banda. Es como lo que me llega de este disco. Pero este disco trae una cosa súper interesante, y es la decisión de McCartney de volver a tocar en vivo. Hasta este momento McCartney no había tocado en vivo. Entonces dijeron, bueno, listo, necesitamos un guitarrista adicional en esta banda. Se trajeron a Harry Maglock como guitarrista del grupo y decidieron hacer, Oñoro, McCartney tenía miedo de girar porque en grande, porque lo iban a empezar a mirar con los Beatles, a compararlo. Y el man lo que se hace es que se organiza una gira por universidades en Inglaterra. Se va en una van, todos los Wings, a tocar en universidades en Estados Unidos, y que le pagaran lo que los estudiantes quisieran. A los Radiohead muchos años después, págueme por el disco que quiera. McCartney pague lo que quiera por la boleta. Gira por universidades, sitios chiquiticos de 2,000, 3,000 personas y hasta menos. Imagínense, un bill en esa. Se iban en una camioneta, se quedaban en hoteles baratos de $3. Vivían como si fuera una banda que estuviera comenzando. Sin volver a comenzar, claro. Volver a comenzar. Lo hizo Iron Maiden, lo han hecho varios artistas, ¿eh? 7 semanas y 25, hicieron una serie de shows, y después, cuando ya McCartney se cogió como con más confianza, dijeron, bueno, listo, vamos a hacer unos shows por Europa. Hicieron una gira de 7 semanas por Europa, 25 conciertos por Europa, que se llama Wings Over Europe Tour, que fue esa gira. Y ahí solo tocaba material, no tocaba nada de The Beatles. Solo tocaba material de Wings, que era un disco, y de los 2 discos de McCartney en solitario. Y un cover de Little Richard. Nada. Tocaban en esa gira por Europa en escenario de solamente 3,000 personas a lo máximo. Era literal. Y hay un detalle adicional. McCartney venía de muchos años de no tocar en vivo, porque los Beatles habían dejado de tocar en vivo hace siglos. Claro, desde que empezó, pues, que John Lennon la embarró diciendo que era más popular que Jesucristo y tal. Eso mató su carrera en vivo. Son de 2 detalles. Muchas razones por seguridad, ¿no? Dos, una esa, y 2 es que los Beatles, cuando se empezaron a sonar tan bien en estudio, que les quedaba imposible reproducir su sonido en estudio en vivo. Y ellos también
Siempre hay una acusación de que Lennon lo que dijo, pero ahí hay dos razones. La otra razón de fondo, que no la vamos a abrir en este podcast porque es otra historia, era porque los Beatles eran tan experimentales que reproducir lo que ellos hacían en el estudio en vivo era prácticamente imposible. Hoy en día es mucho más fácil, pero en esa época no era tan fácil. El negocio de los conciertos estaba todavía, de los conciertos masivos públicos estaba todavía por explorarse, ¿no? Ni siquiera pues la tecnología todavía estaba, no era gran parte de los ingresos, de la venta de discos. El siguiente álbum de McCartney con Wings se llama Red Rod Speedway. Ese disco me lo topé yo en una casa de mi tía. Este disco, McCartney ya logra un primer real, bueno, maybe I'm Amazed, pero con Wings aquí logra el primer gran hit con Wings, que es una canción que se llama My Love y que la sigue tocando en todos los conciertos y nunca la ha dejado de tocar. Una balada preciosa de que está incluida en este disco. Una tremenda canción. Esto es un muy buen álbum, Oñoro. Esto es un discazo. Lo tengo aquí en mi mano y lo estoy justo abriendo en este momento. Este álbum tiene un gran single que se llama My Love. Y adicionalmente a eso tiene otras canciones que no fueron tan exitosas, pero ante todo el gran single de este disco fue My Love. Y cuando estoy abriendo el vinilo, Oñoro, que tengo frente a mi mano, que es un vinilo original de la época, hay una cantidad de fotos de la gira por universidades, Oñoro. Preciosas las fotos. Aquí están todas las fotos por las giras universitarias y las fotos que hicieron durante la gira europea que hicieron. Aquí están todas las fotos en el disco y está la letra de cada una de las canciones de este disco. Inclusive aparece como un librito dentro del disco que dice programa y aparecen todas las canciones. Este disco muy recordado, por supuesto, por esa canción que se llama My Love. En la mitad de todo eso, en esta época también los grupos grababan singles aislados y hay canciones que inclusive también fueron lanzados como singles que no hicieron parte del álbum, como Melody Had a Little Lamp, que fue un éxito, y otra canción que se llama High, High, High. Y adicionalmente a eso, en la mitad de todo esto, McCartney graba otra de sus grandes canciones, que es la canción para la película de James Bond, Live and Let Die. Que sigue tocando en vivo, tiene un gran cover de Guns N' Roses y es tal vez una de las grandes canciones de este disco. Este álbum originalmente se planeaba que fuera un disco doble y al final, por presión de EMI, terminó condensado en un solo disco, la verdad. Y muchas de esas canciones que quedaron sueltas terminaron siendo después incluidas como sencillos. Fueron tan grandes que inclusive en la primera recopila de Wings de grandes éxitos, aparecen High, 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 entre otras canciones, y Live and Let Die, que eso fue incluida dentro de la película. ¿Me iba a decir, Oñoro? Sí, ahora que mencionas Live and Let Die, sabemos, pues, las personas que vivieron la época que Guns N' Roses hizo un tremendo cover de ese tema, pero es tan influyente Paul McCartney de otras formas, sobre todo en ese momento. Hay otra canción, tal vez del mismo año, si no estoy mal, que se llama Plush. Plush es uno de los éxitos más grandes de Stone Temple Pilots. Si usted escucha Plush, se va a dar cuenta que el riff principal es Live and Let Die, pero despacito. No el reggaetón, sino en velocidad, despacito. Right. Es igual. Ese fue otro gran álbum de McCartney, con Wings. Red Rod Speedway, ese fue un año importante para McCartney porque no solamente fue el éxito de Red Rod Speedway, sino adicionalmente Live and Let Die. Hay algo interesante con Live and Let Die, Oñoro, y es que estuvo nominado a la Academia de los Oscars, no se ganó el premio, entre otras cosas, y aquí volvió a aparecer algo. McCartney volvió a trabajar con George Martin, el productor, en la producción de ese disco. En la producción de disco, que es importante. Después de eso, viene el disco más importante de McCartney con Wings en toda su carrera. Total. Y es el Band on the Run del año de 1973. Ese es uno de los mejores discos
de cualquier Beatle post-Beatle. Es un gran álbum. El álbum se llama Band on the Run, entre otras porque varios de los integrantes del grupo se fueron. El guitarrista Henry McCulloch y el baterista se fueron. Y finalmente en el grupo quedaron Paul, Linda y Denny Lane. Terminó siendo un trío con músicos invitados que hacían parte. El álbum, esos 3 músicos son los que están en todas las grabaciones. El resto, pues, no. Sale este disco un 30 de noviembre del año de 1973. Y el disco es tan grande que inclusive está en la lista de todos los mejores álbumes de la historia, incluyendo la de Rolling Stone, la de Q Magazine, cualquiera. Y es incluido, y junto con el álbum de Lennon de La Plástico No Van el primero y el All Things Must Pass de George Harrison, como los discos post-Beatles de mejor calidad musical. Un álbum absolutamente espectacular. Ese álbum, el primer sencillo fue Mr. Vanderbilt, que McCartney lo estuvo tocando en la última gira en vivo. No sé si la va a volver a tocar en esta, pero la tocaba, la rescató esa canción, Mr. Vanderbilt. Tuvo Jet, que la sigue tocando en vivo, que es una tremenda canción. Y por supuesto Band on the Run, que fue el tercer single. Tremendo disco, uno de los grandes álbumes de la década de los 70. Cuando celebraron los 25 años salió un box set bien bonito de esa. Bellísimo. Yo tengo aquí, estoy abriendo el disco entre otras cosas y aparece, pues, me dan unas ganas de volver a escuchar otra vez todos estos discos. Precioso disco el de Band on the Run. Es un discazo, uno de los mejores álbumes, sin lugar a dudas, de cualquier Beatle después de haber dejado la banda. Gran álbum. Si ustedes quieren ver lo mágico que es McCartney con Wings, escuchen este álbum. Ese es el Band on the Run. Bueno, después del Band on the Run, Oñoro, el siguiente disco de la discografía fue Venus on Mars del año de 1975. Ahí se tomó McCartney un tiempito. El Venus on Mars, que fue publicado el 30 de marzo, como les dije. Otro gran disco, gran disco de McCartney. Ese disco, pues con Wings, tenía una gran canción que está en la mayoría de las recopilas, que se llama Listen to What the Man Said. McCartney la toca todavía mucho en vivo en sus conciertos. Ahí se trajeron 2 integrantes nuevos, Jimmy McCulloch como guitarrista y un baterista que se llama Geoff Britton, que tocó con ellos durante un tiempo y que duró poco porque después fue reemplazado por un baterista americano llamado Joe English. Digamos que fue la formación que tocó para este disco. Este álbum, el Venus on Mars, es un muy buen álbum, muy buen disco. Y ante todo Marche, ¿qué hubo? Ahí aparecen los créditos y pues en todos los últimos discos aparece que es grabado en el EMI Studios. Entonces para nosotros no es muy significativo el nombre, pero en realidad es el que ahora se llama Abbey Road Studios. Ese es el estudio Abbey Road, correcto. Él nunca se salió de su entorno. Sí. De su entorno, correcto. Venus on Mars fue otro disco. Miren la cantidad de espacio tan pequeño de lanzamientos entre un disco y el otro. Los discos se lanzaban con mucha continuidad, la verdad. Es una cosa muy especial. El álbum fue número 1 en listas de Estados Unidos y número 1 en álbumes, en listas también de Inglaterra. El Venus on Mars tuvo un gran sencillo que fue Listen to What the Man Said. La guitarra la hace Dave Mason, que tocaba con Traffic en esa canción, que en esa época, y que hace parte de este disco. Pero el centro de la banda era Dennis Lane, Linda y por supuesto Paul McCartney. Siguiente disco de la discografía de la banda es el Wings of the Speed of Sound, otro gran disco de Wings, publicado el 26 de marzo de 1976. Este disco tiene muchos buenos sencillos que hacen parte de los conciertos en vivo de McCartney. Tiene una gran canción que McCartney casi siempre toca, que se llama Let 'Em In. Someone's knocking at the door, someone's ringing a bell. Esa es una gran canción de McCartney, Let 'Em In. Y tiene otra preciosa canción que se llama Silly Love Songs. Silly Love Songs son como las graciosas o las tontas o graciosas canciones de amor. La canción la hizo McCartney está dedicado a John Lennon, ¿no? Que claro, porque Lennon dijo que McCartney solo sabía hacer canciones tontas de amor.
Y por eso él se inventó Silly Love Song y metió un trancazo con esa canción. Fue un palo gigante, un éxito impresionante y fue el primer sencillo de ese disco. Y digamos que fue una respuesta indirecta a John, que lo había acusado de escribir esas canciones como clichésudas de amor. O sea, cuando él comparaba, yo compongo estas canciones musicalmente ricas y tú esas baladas tontas como Hey You. Bueno. John siempre estaba amargado, John, ¿no? Sí, estaba algo le faltaba a John. Sí, tenía un poco cable cruzado, la verdad. Un muy buen álbum, la verdad. Y este álbum tuvo una cosa interesante, Oñoro, y es que ese disco generó, el Wind of the Speed of Sound generó una gira gigante por Estados Unidos. Hasta el momento, McCartney no había decidido tocar nada de muy poquito o casi nada de The Beatles en vivo. No lo había hecho hasta el momento. La verdad, cosa que fue sorprendente. Cuando hizo la gira del Winds of the Speed of Sound, por primera vez ya empezaron a hacer conciertos más grandes y incluyeron canciones de The Beatles. En el show de 2 horas incluyeron I've Just Seen a Face, Yesterday, Blackbird, Lady Madonna y The Long and Winding Road. Por primera vez, solo hasta el año de 1976, McCartney volvió a tocar en vivo canciones de The Beatles en concierto. Y canciones de él, sobre todo, que él había compuesto con The Beatles. Eso se plasmó en un precioso LP que tengo aquí al lado mío que se llama Wings Over America, que incluye, que son un disco triple con todos los éxitos de esa gira. Por cierto, el disco trae un afiche que todavía aquí lo tengo, lo han conservado en el disco y está de lo más de bonito. El Wings Over America, que es un álbum triple en vivo. El álbum, cuando ustedes repasan pues la discografía, el Wings Over America tiene Venus on Mars, Jet, y tiene Maybe I'm Amazed, Lady Madonna, The Long and Winding Road, Live and Let Die, Blackbird, Yesterday. Lady Madonna. Sí, Band on the Run, High. Es un tremendo disco. Wow. Es el primer álbum de McCartney en vivo, que el Wings Over America. Una pasta triple. Yo la tengo aquí, es un disco triple. 2 vinilos en un lado del sobre y uno en solitario en el tercero. Seguían saliendo canciones, inclusive algunas benéficas como Mall of King Tree, hasta que deciden grabar el siguiente disco de la banda, que es el penúltimo álbum de Wings, que se llama London Town. Es un disco que la crítica no apreció mucho. Es un disco que yo adoro. Me encanta ese álbum. Es un disco que le tengo mucho cariño. El primer sencillo de ese álbum fue With a Little Luck, que fue un éxito gigante que llegó al número 1 en listas de Estados Unidos e Inglaterra. With a Little Luck. El segundo fue una canción toda rock and rollera que se llamaba I Had Enough. Voy a echar un chiste, y es que todavía no había en TV ni nada de eso. Yo vivía en Colombia en esa época y Jimmy Salcedo tenía un programa de media hora de videoclips en los años 70, 79. Imagínense, no lo presentaba nadie, solo pasaban videos. Y ahí por primera vez vi los videos de With a Little Luck y I Had Enough. Esto es historia patria, ñoro. La verdad. No me acuerdo ni cómo se llamaba el programa, pero en fin, fue muy, muy especial. Eso es un buen disco. With a Little Luck fue una tremenda canción. Un disco londinense, bastante. Inclusive hay gente que dice que esta canción es medio jazz rock, que es de ese mismo onda. Es un muy buen álbum. El disco, entre otras, viene con un afiche gigante interno que tienen fotos, y tiene la foto de los 3 Wings, McCartney, Linda y Denny Lane en la foto. La verdad, un muy muy buen álbum, y fue el penúltimo disco con Wings. Y ahí pues no es que le fueran muy bien, ¿no? Ahí se le acaba el contrato con Capitol y no lo renuevan. Les queda un solo disco más, que tal vez es mi disco favorito con Wings, porque en esa época este disco lo compré ya no en tiempo pasado, sino en tiempo presente, y fue un álbum llamado Back to Egg. Este disco
debería haber estado acompañado de un programa de televisión, como un especial de televisión. Y este fue un disco que, entre otras cosas, tenía, no solamente era un disco que tenía, no fue tan exitoso, fue tal vez de los menos exitosos de la discografía de Wings, pero es un tremendo álbum. El primer single fue una canción que llamó All Slam Sir, que solamente fue para Inglaterra. En Estados Unidos se lanzó Getting Closer, I'm Getting Closer, que no fue nada exitosa. Funcionó mejor una balada preciosa de ese disco que se llama Arrow Throw Me, que a veces McCartney canta en vivo. Y cerraron con un tema que se llamaba Rockesta, que eran varios músicos tocando en vivo, músicos invitados, también grabado en el Abbey Road. Es un álbum que tenía tendencia de punk y de new wave, un álbum que la gente no entendió. Lo produjo por Chris Thomas, que había trabajado con Elton John, entre otras cosas. Y hay una canción que se llama Rockesta en el disco, donde aparecen invitados. Oiga los invitados al disco. Denny Lane, por supuesto, David Gilmour de Pink Floyd, Pete Townshend de The Who, John Bonham de Led Zeppelin, Kenny Jones, que era el baterista de The Faces y que después fue baterista de The Who, John Paul Jones en el bajo, Ronnie Lane aparece en el disco, Linda McCartney, entre otros, Ry Cooper invitado en el disco. Todos tocaron en esa canción. Era una amalgama de músicos tocando en vivo. Impresionante. Es una canción que hace parte en ese disco que se llama Rockesta. Mejor dicho, es un camión de gente tocando en ese video. Es una barbaridad toda la gente que toca en esa canción. La canción solamente la tocaron en vivo una vez, y la tocaron en vivo en un concierto benéfico que se llamaba Concert for All the People of Kampuchea, que eso está impreso en un vinilo, que por cierto lo tengo por aquí, en un concierto donde también tocaron Queen, The Clash, The Pretenders, The Who y Elvis Costello, y incluye una versión en vivo de esa canción que se llama Rockesta, que hizo parte de este álbum. Este disco, curiosamente, tiene un detalle, Oñoro, y el detalle que tiene este disco es que estoy hablando del año 78-79, toda la onda de la música disco de moda, y McCartney, como Rod Stewart y como Kiss y como muchos otros, se deja seducir por la música disco y graba un single que se llama Good Night Tonight, una canción con Wings totalmente disco, y se convierte en un mamonazo gigante. Llega al número 1 de listas Good Night Tonight, y nunca fue incluida dentro del disco. Sin embargo, si usted tiene la versión digital o de CD del disco, la meten, o si de CD del disco la meten ahí, pero realmente la canción no hizo parte del disco. Fue un single aislado, pero que fue tremendamente exitoso en todo el mundo. En el 2007 como bonus tracks en iTunes. Correcto. Y creo que en una reedición posterior del Back to Back la incluyeron, si no me equivoco, algo por el estilo. Yo el otro día no lo tenía en vinilo y la compré como en un sencillito en 45 aparte. Y también está en uno de los compilados de McCartney de grandes éxitos, también la incluyeron. En Wingspan también la incluyeron, la verdad. Por esa época, adicionalmente a eso, McCartney está un poco cansado del toma de Wings, y también ocurre el arresto de McCartney en Japón. ¿Se acuerda? En la China, ¿dónde es que arrestan a McCartney? Ya finalmente se me olvida. Es en Japón. Es en Japón, ¿verdad? Que lo cogen con marihuana en el aeropuerto. Sí. Estuvo en la cárcel, pero después pasa algo y ya lo echan, ¿no? Sí, lo sacan de la cárcel. Yo no sé qué finalmente... Una historia muy particular que merece un episodio para contarla porque es muy chistosa. Pero McCartney ya estaba desilusionado de Wings, ya no le había ido tan bien, había perdido la magia de Wings, y decide grabar un nuevo álbum en solitario, que fue el McCartney 2, que es una continuación del primer disco que grabó en la finca en Escocia, y aquí hace exactamente lo mismo. Hace el McCartney 2 igualito, con un portaestudio y todo, con la única diferencia que en esta época se le da por experimentar con música electrónica, en un portaestudio. Y el disco tiene un single que se llama Coming Up, que la versión en estudio es terrible,
porque no es la que se oía en la radio. Una preciosa balada que se llama Waterfall y una canción electrónica buenísima que se llama Temporary Secretary, que ha aparecido en miles de discos, hasta de música electrónica, un gran disco. Adicionalmente a eso, McCartney también, con Wings, en un concierto en Escocia, hace una versión en vivo de la canción Coming Up, que estaba en este disco. Y la versión en vivo, la decide lanzar como single. Y se vuelve hit y llega al número 1 de listas de Estados Unidos de Inglaterra. Pero la versión en vivo, no la versión de estudio de esta canción. Adicionalmente, miren que había todo lo que estaba ahí. El Good Night Tonight. Adicionalmente estaba el Coming Up en vivo en Escocia, que todavía era Paul McCartney and Wings. Y adicionalmente, por esa misma época, en esas navidades, en las navidades del 79, editó una de las grandes canciones de Navidad de todos los tiempos, Wonderful Christmas Time, la de McCartney. Entonces, todo eso rondaba las listas con mucho éxito. Primero fue Wonderful Christmas Time, después fue Coming Up, pero todo ocurría exactamente al mismo tiempo. Y ahí es cuando después ya McCartney se desilusiona y decide acabar con Wings después del Back to Egg y termina ya publicando ya en la década de los 90 el álbum que le llama McCartney 2, pero ya ese realmente no hace parte de este especial, porque este especial solo llega hasta el año de 1979. Marche, realmente Wings muere en los 80, en el comienzo, pero realmente Wings ya estaba muerto en el 79 discográficamente, porque nunca volvieron a grabar ningún disco adicional. Así que ahí terminamos con McCartney, el Ram, Wildlife, Red Rod Speedway, Band on the Run, Venus and Mars, Wind of the Spin-Up Sound, London Town, Back to Egg. Dígame, señor. Marche, tenemos que tener muy presente algo que tal vez por la figura de McCartney no es tan presente, y es que por lo menos entre el 85 y el 90% de las canciones de Wings son compuestas por Paul y por Linda, a dúos. Esta banda, los creadores, son ellos dos, muy a lo Lennon-McCartney. Ellos están en los créditos juntos y solamente hay algunas excepciones. Si bien la crítica les dio palo, tuvieron 10 top 10 en el Reino Unido, 14 en los Estados Unidos, y todos los 23 singles que lanzaron alcanzaron el top 40 en los Estados Unidos. Es una banda popular en Estados Unidos y en Inglaterra, muy fuerte. Si ustedes quieren mirar un poco sobre la trayectoria de McCartney y Wings y quisieran en qué disco está compilado todo eso, o quisieran tener un vinilo con solo eso, hay un álbum que apareció en la finales de la década de los 70 y que tengo aquí en mi mano, y que tengo dos versiones, la original del año 78 que salió, y después una reedición que me regaló un muy querido amigo y otro gran fanático de los Beatles, Gustavo Gómez, de Caracol Radio, que me regaló cuando se reeditó hace algunos años en color, porque sabía mi amor por Wings. Y esta recopila, que se llama Wings Greatest, tiene las mejores canciones de Wings y inclusive de los primeros discos de McCartney. Tiene Another Day, Silly Love Song, Live and Let Die, Junior Farm, With a Little Luck, Band on the Run, Uncle Albert, Admiral Hasley, Hi 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 del 72, Wings at the Speed of Sound del año 76, My Love del 73, Jet del 73 y Mull of Kintré del 77. Si ustedes quieren oír un poco todo ese sonido de McCartney de la época Wings, óiganse ese compilado. Y si se quieren comprar un compilado de esa época, cómprense ese disco, el Wings Greatest Hits. Inclusive hay otro que también se llama el Wingspan, que es inclusive más costoso, muy bueno. Se consigue doble CD, como 3 vinilos. Yo ese no lo tengo. Y es un muy buen disco también, un muy buen compilado. Pero vale la pena reseñar que McCartney no solamente fue McCartney en los 70, sino grandes canciones se crearon junto con Wings, ¿cierto? Y no solamente era él, era Paul, era Linda, y también Dennis Lane contribuyó musicalmente mucho a la discografía de McCartney durante toda esa década, señor. Bien, así cerramos este episodio insisto, cuando vayan a ver a McCartney en vivo, si ya lo han visto y ya lo conocen, saben que los conciertos se centran en los Beatles y esta época específica. La mayoría. De aquí para adelante,
una que otra canción por ahí coladita en el setlist, pero casi todo está incluido en esta época. Tiene que tocar No More Lonely Nights. Eso no va a pasar, Ñoro, no la ha tocado nunca. La tiene que tocar. No, Ñoro, eso no va a pasar. No va a pasar, la verdad. Pero bueno, si Kiss tocó Forever. Suena cortina musical para decir que estamos llegando al final de este primer episodio dedicado a McCartney. Son 3. Este es McCartney en los 70, después de los Beatles y con Wings. Viene el siguiente, que es la década de los 80 y los 90. Chequenlo porque está en colaboraciones con Stevie Wonder y Michael Jackson. Y después viene el tercer episodio, que es del 2000 en adelante hasta la fecha de hoy, que es un episodio donde la crítica lo ha amado y hay colaboraciones con Rihanna, Kanye West, entre otros. Muy bien, gracias por haber escuchado este podcast. Carlos Oñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Este podcast está disponible en todas las plataformas de streaming. Lo pueden encontrar como Rock a Domicilio Podcast en Facebook, en Instagram y en X o Twitter. Nuestras redes personales, Carlos Oñoro y Marchena JR en X y Twitter. Y muy importante, nuestro canal de YouTube, que es Rock a Domicilio Podcast. Espero que les haya gustado este episodio y lo disfruten. Y si están en cualquier lugar en Sudamérica, no pierdan la oportunidad de ir a ver a McCartney en vivo. Al igual que si están en Estados Unidos, si gira el año que viene, Dios mediante, hay que hacer el esfuerzo por ir a ver a McCartney. Gracias a todos, señor. Un abrazo. Macho, un abrazo a todos. Chao.